¿Arrancamos? Sí. Seguramente ya estarás familiarizado con la historia de Noé. Sí, ese hombre que construyó ese barco gigante en medio de la tierra, esperando lluvia cuando nunca antes había llovido. Una locura, ¿no? Pero Noé fue fiel, construyó el arca, entró en ella y se salvó. Mientras las otras personas malas no lo hicieron. Y aprendimos de esta historia lo importante que es confiar en Dios y obedecerlo por sobre todo. Y que tenemos un gran arcoíris que nos muestra el infinito amor de Dios. Este aprendizaje moral que nos da Noé es fantástico. Pero ¿hay algo más que Dios nos quiera enseñar con esta historia además de esto? En el video anterior vimos que hay una sorprendente semejanza entre las reformas que Dios hace con su pueblo. Vimos que la historia se repite, pero que se repite de una forma específica. A esto llamamos patrón profético. Necesito una línea. Cada historia de reforma comienza cuando el pueblo de Dios se encuentra en un periodo de oscuridad. Génesis 6, 1 al 2 nos dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ellen White, en su libro La historia de la redención, página 64, nos dice: Los descendientes de Set fueron llamados hijos de Dios, los hijos de Caín, hijos de los hombres. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, los primeros se corrompieron y al casarse con los segundos perdieron, mediante la influencia de sus esposas, su carácter santo y peculiar. Y se unieron los hijos de Caín para practicar la idolatría. Muchos dejaron a un lado el temor de Dios y pisotearon sus mandamientos, pero unos pocos obraron justamente. Eran los que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia se contaban entre los pocos justos que había. Entonces vemos en esta parte que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres y que el pueblo de Dios estaba inmerso en una oscuridad espiritual, donde lo malo y lo bueno no estaban bien separados. Y por esto necesitaban una reforma. Entonces acá identificamos el tiempo de oscuridad en la historia de Noé. Después de este periodo vimos que empezaba lo que llamamos el tiempo del fin. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Me serán sus días 120 años. Y según nuestro patrón profético, este es el momento donde se levanta un reformador. Y miren qué interesante que es esta cita. Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería con el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caería sobre la tierra. Dios ya estaba comunicando sus planes y estaba anunciando el fin desde el principio. Y Enoc comenzó a entender en qué consistía la obra que Dios iba a realizar. Y acá es cuando marcamos el aumento de conocimiento. Pero llega un punto en el que este mensaje tiene que ser formalizado. Y acá hay un punto muy interesante. El hijo de Enoc fue Matusalén. Y su nombre significaba su muerte traerá. Y está claramente demostrado cómo los nombres en la antigüedad guardaban una relación con el carácter o con la misión o rol que iba a cumplir esa persona. Y así es como fue. En el mismo año en que Matusalén murió es cuando vino el diluvio. Y este es un punto muy interesante, porque Enoc sabía que el diluvio iba a venir con la muerte de su hijo. Chan, chan. Después de la formalización del mensaje, habíamos visto que había el descenso de un ser celestial. En la historia de la redención, página 64, párrafo 3, Ellen White nos dice: Más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió a un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no querían que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa alguna. El patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para salvación de sí mismo y de su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos que creía lo que predicaba. Entonces acá nuevamente podemos ver cómo el ser celestial desciende y le trae las instrucciones a Noé. Instrucciones de cómo iba a proceder y construir el arca.
Habíamos dicho que después del ser celestial se establecían los fundamentos. Se empieza a poner en práctica los planes de Dios para ese tiempo. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Cada martillazo que daba Noé en el arca era una predicación. Entonces, además de poner acá los fundamentos de la predicación de este mensaje, también podemos ver los fundamentos del arca como un símbolo de este mensaje. Y como dice Elena de White, su ejemplo de construir el arca habría de convencer a todos que creía en lo que predicaba. Pero así como vimos que cuando el pueblo de Dios pone en práctica el mensaje que Dios ha establecido, también el enemigo pone en práctica su actividad. Y así fue. Así empezaron las actividades de los enemigos en este punto. Qué buena cita esta, ¿eh? Es para poner una música de fondo y llorar. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios. Y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. En este momento, la actividad de los enemigos consistía en un mensaje contrario al mensaje que estaba dando Noé. Vemos que estas personas no venían con palos a destruir el arca y a golpear a Noé. Solamente predicaban paz y seguridad, cuando en realidad venía destrucción repentina. Y es en este punto donde el mensaje es abiertamente rechazado. Por más que Noé les rogó, les dijo que entren, les dijo que ayuden, ellos rechazaron abiertamente el mensaje. Pero a pesar de este rechazo, Dios confirma y demuestra que está con su pueblo por medio de una manifestación gloriosa de su poder. Iban delante de ellos y estos los seguían de 2 en 2, macho y hembra, y los animales limpios en grupos de a 7. Esos animales, desde los más feroces hasta los más mansos e inofensivos, entraron solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron volando hasta el arca de 2 en 2, macho y hembra, y de las aves limpias en grupos de a 7. El mundo los contemplaba maravillado, algunos con temor, pero se había endurecido tanto en su rebelión que esa suprema manifestación del poder de Dios tuvo solo una influencia momentánea sobre ellos. Durante 7 días los animales llegaron hasta el arca y Noé los acomodó en los lugares que les había preparado. Y el pueblo, a pesar de que veía esos animales entrando, a pesar de que veían el poder de Dios en esos animales, su corazón se endureció tanto que no pudieron ver que Dios era quien los estaba guiando. Ya para este punto, el pueblo ya había rechazado el mensaje que Noé había predicado hace 120 años. Y es en este punto donde hay una puerta que se cierra. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera.
El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Vimos que los que no aceptaron el mensaje de Noé, se les cerró una puerta, la puerta de su salvación. Como habíamos visto, después de este cierre de la puerta, tienen que haber 2 hitos más. Tiene que haber un 7 y un chasco. Génesis 7:10 nos dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 fueron los días que esperó Noé y su familia antes de que empezara a llover. Pero podemos imaginarnos en qué condiciones estuvo aquella familia encerrada en el arca por 7 días. Fue una tremenda prueba que cayó sobre Noé y su familia, encerrados en el arca por 7 días y sin que llegara la lluvia. Las burlas y las mofas de los enemigos llegaron al colmo. Pero cuando los 7 días terminaron, comenzaron a formarse oscuros y densos nubarrones como jamás se habían visto antes. Estas nubes incrementaron su oscuridad y la lluvia comenzó a caer de ellas. Vemos el chasco y vemos las burlas de las personas que veían que todavía no había empezado la lluvia. Vemos los 7 días como los 7 días que ellos tuvieron que esperar antes de que llegara esa lluvia. Esta es la historia de la reforma en los tiempos de Noé. Y a esto es lo que llamamos una línea de reforma.